Sí, yo estaba pensando qué imagen poner para este video de Maseca y la verdad es que esta es la foto que más me gustó, esta de Grupo Maseca, pues es el producto en realidad que tú compras, ¿no? Yo me acuerdo mucho, tendría 8 o 9 años de edad y mi mamá me mandaba por las tortillas y y todavía no estaba obviamente todo este avance tecnológico de las computadoras, o al menos no donde yo vivía, o al menos no en mi casa. Y me acuerdo muy bien que una tortillería fue como la primera tecnología que me impresionó mucho, ¿no? O sea, yo tenía juguetes y todo, pero me impresionaba mucho ver una tortillería, no sé, ustedes cómo la vieron, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, sí, era una fabriquita ahí, ver la banda de desplazamiento, ¿no? Y las tortillas ahí que iban pasando. Pues, o sea, creo que ahí hay un proceso en que las voltean, ¿no? Para pasarlas de un lado y de otro. Una cosa, pues sí, es de las primeras grandes máquinas que ve uno, ¿no? De niño, al menos como niño mexicano, no sé, güey. Me acuerdo que era ver al tortillero ponerle la masa y luego como ir viendo cuántas salían, ¿no? O sea, aparte de que sí llegabas y te comías la tortilla y le ponías sal y todo, pero sí era muy impresionante cómo podían producir tantas y en el mismo estándar, ¿no? En el mismo estándar que todas supieran más o menos igual. Y yo digo, no me hubiera imaginado en aquel entonces que era una de las 20 empresas públicas más importantes de México, ¿no? No te lo habías imaginado. Sí, es una de las 20 empresas más importantes de México, pero creo yo que en su historia es donde podemos encontrar la historia de cómo se fueron formando, es como podemos encontrar cómo llegaron a ser tan importantes, ¿no? Y a lo mejor cuando eres un niño todavía no alcanzas a ver lo importante que es porque pues tú estás en tu mundo, pero si luego ya te das dando cuenta que muchas personas tuvieron la misma experiencia del contacto con esa tecnología y que era tan común en el país, pues a lo mejor ya es donde empiezas a asimilar que era una empresa tan importante, ¿no? Para la vida de los mexicanos. Aquí está este señor que su nombre es Roberto González Barrera. A mí me parece un hombre muy admirable, la verdad, sobre todo por lo que significa para para la realidad de los mexicanos. A mí, por ejemplo, tú cuando piensas de Maseca, probablemente en tu mente está que es una empresa de alimentos, ¿no? Pero yo después de estudiarla, ahorita llegué a la conclusión que en realidad Maseca es o fue por mucho tiempo una empresa de tecnología, ¿no? O sea, el hecho de hacer una revolución tecnológica en la manera en la que comes, o sea, un poco la historia es que él nace en 1930, pero en 1949, o sea, cuando era niño, sus papás se fueron a Estados Unidos, a migrantes de Estados Unidos, a migrar, y él se quedó siendo criado por su abuelo, pero cuando regresaron su papá, hicieron un viaje, ellos son de un lugar que se llama Cerro Algo, en Nuevo León, y cuando hicieron un viaje a Tampico, su papá, él tenía 19 años, acaba de nacer su hijo, que ahorita vamos a ver que es el director actual de Maseca. Hicieron este viaje a Tampico y encontraron que había una máquina que hacía un proceso de nixtamal. La compraron en 79,000 pesos y se la regresaron a Cerralbo, al pueblo en el que ellos vivían, y empezaron como a enamorarse de esta tecnología y enamorarse del problema que era la conservación del nixtamal, ¿no? Que antes era un proceso que se hacía, o todavía de hecho se hace un proceso de nixtamal que es mezclar el maíz con cal, ¿no? ¿Tú conoces ese proceso, no, Eduardo? Sí, básicamente es cocer el maíz agua con cal. Y agua para que se rompa la cutícula del maíz, que es lo más duro, y quede nada más la parte blanda del maíz. Desconozco cómo se llama, pero más o menos así funciona. Sí, ese proceso lleva 400 años, es un proceso prehispánico, ¿no? Sí, pero lo que ellos hacen, creo que el problema del que se enamoraron era cómo resolver que esa masa de nixtamal se conservara más allá de ciertos días, ¿no? Y eso es lo que en realidad es Maseca. Cuando tú compras Maseca es una harina con tecnología que se conserva más, ¿no? Pero
Pero el otro día yo estaba platicando con un amigo que se llama Oscar Suárez, tiene una empresa que se llama Totofast, y ellos venden pues totopos los puedes encontrar ahí en los supermercados, y lo que él me platicaba, le decía, oye, ¿cuál es la diferencia de Maseca con los demás? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que Maseca, tú tienes la certeza que ellos cumplen con todos los estándares de que inocuidad, con los estándares de que la misma harina tiene la misma, como que conserva las mismas características en diferentes bloques, y eso también le da certeza cuando tú te dedicas a vender el producto o a procesar su producto, ¿no? Ahí es donde yo sigo pensando que Maseca es una empresa en realidad tecnológica, porque en mi conclusión al revisar su modelo de negocios, algo que me llamó la atención es que, pues sí, tú vas y compras una tortilla y estás comiendo Maseca, pero en realidad lo que Maseca hace es que a través de la tecnología empodera a las personas que se dedican a hacer negocios con la harina de maíz. Entonces, si son restauranteros, si son gente que hace botanas, si son gente que son tortilleros, todos ellos procuran hacer negocio con el tema del maíz, y solo a través de la tecnología Maseca les puede generar esa posibilidad de que tengan ellos un margen de ganancia, ¿no? Entonces, mientras se haga popular la comida mexicana, por ejemplo en Estados Unidos, mientras la gente siga comiendo maíz, de hecho estaba viendo por ahí una estadística donde ellos decían que digamos 1 de cada 4 o 1 de cada 5 tacos que te comes están hechos con harina de Maseca, ¿no? O sea, no es como que ellos dominen todas las tortillas que se hacen en México, pero lo que sí han hecho ellos facilitado es que se utilice un estándar para la producción de tortillas, ¿no? O sea, habrá por ahí controversia de me gustan más las tortillas de Maseca o me gustan más las tortillas de Nixtamal. Cada vez es más difícil a lo mejor conservar esos procesos tradicionales, y lo que hace Maseca es que permite esta estandarización. Un poco hablar de cómo ellos se convirtieron en la empresa en la que se hicieron pues así grandes. Este señor, como por los años 50, es cuando empiezan ellos a abrir su primera planta en Acaponeta, Nayarit, y en los 60 es cuando ya empiezan a abrir más molinos en varias partes del país, hasta llegar a 7 molinos en los años 60, y es donde ellos empiezan a invertir en grupos de investigadores. Luego, otra cosa muy interesante es que a partir de los años 76, ellos crean una empresa que se llama Tecnomaíz. O sea, ellos también hacen las tecnologías de las tortilleras. No es como que se las compran a algún otro lado en otras partes del mundo, sino es lo que me gusta mucho de Maseca, que es una empresa tecnológica. Y luego, a partir de los años 80, es como ya ellos entran a este proceso de la globalización o la internacionalización. Entonces empiezan a ir a Estados Unidos. También había por ahí una historia, la cuenta de don Roberto, que decía, ¿cómo le hago para que los americanos compren Maseca y descubran la bondad que es mi harina? Y que era una barrera muy difícil, y entonces él dijo, yo tengo que introducir las tortillerías allá para que prueben el producto y vean la bondad del producto, ¿no? Entonces ahí es donde ellos empiezan a hacer inversiones en Estados Unidos a través de la compra de una empresa de tecnología, meter ahí su tecnología de las tortillerías, y él mismo poner las tortillerías en Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, en 1990 es cuando construyen una de sus grandes plantas en Los Ángeles, que produce 14 millones de tortillas diarias. Y luego ya les digo, en el proceso de expansión comercial, que de hecho lo podemos ver como un fenómeno que ocurrió en varias empresas mexicanas de mediados de los 90 hasta, digamos, mediados de los años 2000, cuando todas estas empresas empiezan a participar en Europa, en Australia, a veces en Asia. Y ellos se van dando cuenta que pues van a ir poco a poco expandiendo la cultura mexicana a través de su gastronomía, pero que también tienen que, o sea, si quieren ellos seguir participando del proceso de convertir estos cereales o estas semillas en un pan, entonces no necesariamente tienen que vender tortillas como las mexicanas, ¿no? Entonces ahí ellos es donde empiezan a participar en las tortillas de harina de trigo, que son las que se usan para hacer los wraps, que se llama flatbread. Ahí mismo, al participar en ese negocio, también ellos son competidores de Bimbo, ¿no?
Y poco a poco, a veces tú dirías, no, bueno, Gruma es una empresa mexicana, pero si ya vas viendo aquí los números, por ejemplo, aquí vemos cómo ellos siguen produciendo la misma cantidad de toneladas de masa. En el año 2000 vendían 4.5 millones de toneladas y en el año 2020 el número es ligeramente más pequeño, pero esto es porque se deshicieron de sus operaciones de harina de trigo en México, ¿no? Porque ya ellos se van concentrando. Las de harina de trigo las siguen manejando en Holanda, en Inglaterra, en Europa, en China, pero en México se han concentrado a nada más el maíz, ¿no? A especializarse. Y fíjense cómo han ido transitando de depender del 47% de sus ingresos en Estados Unidos a casi el 60% de sus ingresos en Estados Unidos. Entonces, dijéramos, Gruma es una empresa mexicana, pero no depende enteramente de lo que se vende aquí en México. De hecho, ya gran parte de lo que ellos venden, tienen una marca en Estados Unidos que se llama Mission, que son las tostadas, porque parece que a los americanos aprecian mucho este concepto crispy, ¿no? Que cuando muerdas, cruja. Entonces esa es la razón por la que es una marca que es muy reconocida en Estados Unidos, pero no son los únicos productores, obviamente, ni de tortillas, ni de maíz, ni de productos de maíz. En Estados Unidos hay competidores fuertes y grandes, pero aún así Maseca es una empresa que me gusta mucho. Fíjense cómo, por ejemplo, su capital contable sí ha ido creciendo con los últimos 10 años. Miren, es una empresa que sus activos son de alrededor de 3.700 millones de dólares, pero es muy bueno cómo han ido mejorando sus finanzas. De deber 1.700 millones de dólares de deuda con costo, ahora son 1.500 millones de dólares, y como su capital contable, que era 1.000 millones de dólares, ahora es de 1.400 millones de dólares. Eso habla de una estructura financiera mucho más sana que como era hace 10 años, y ese es uno de los méritos que tienen a veces las empresas cuando son herederos, ¿no? Que eso estamos platicando a veces, como un heredero puede echar a perder el legado de sus padres, pero a veces puedes tener herederos que están más preocupados en los negocios para que prosperen, y este es un caso muy interesante de Juan Antonio González, ¿no? Él hereda este imperio. Él ya se había involucrado en el proceso de internacionalización de Maseca, pero cuando ocurre una disputa por el control de Maseca, él, por parte de la familia de la esposa, él es el que queda como, digamos, el nuevo heredero, y está llevando este proceso a que sea una empresa más sana financieramente. A mí me gustaría que Maseca, este proceso como de volverse más global, es sano, es muy bueno, pero como que le vendría muy bien a Maseca volverse a convertir en una empresa puramente tecnológica, ¿no? O sea, eso es lo que en realidad podría convertirlas en pensar más hacia el futuro de lo que... O sea, el papá fue una persona puramente tecnológica, y después, cuando él ya va haciéndose más grande, los herederos la convierten en una empresa de globalización, y me da la impresión como que les vendría muy bien volverse a convertir en una empresa más tecnológica, ¿no? Eso es lo que quería yo comentar de esta empresa, pero no significa que les esté yendo mal. Las ventas sí están en los niveles estos muy similares de 4.600 millones de dólares. Aún así, los márgenes de utilidad, si se fijan, sí han estado haciendo cambios tecnológicos, por lo tanto las ganancias netas han ido de 62 millones a 272 millones de dólares. O sea, es una empresa que me gusta mucho por la evolución que han estado haciendo y mantener, digamos, este imperio que funcione bien, ¿no? Pero yo creo que hacia el futuro ellos tienen que seguir pensando en la tecnología para poder sobrevivir. No sé si tienen algún comentario o algo que les llame la atención. Me llama la atención que lo que acabas de decir sobre el aumento en la ganancia neta del 2010 al 2020, 339%. Teniendo activos totales prácticamente iguales. Sí. Entonces, podríamos también pensar que no solamente es inversión o únicamente inversión en tecnología que la que ha permitido eso, sino finanzas más claras y sanas, como por ejemplo futuros de los precios del maíz, que de repente han tenido muchos cambios muy drásticos en los últimos años. Contratos con esos futuros podrían también ser los participantes
de que la ganancia neta haya tenido ese incremento en los márgenes, ¿no? No creo, o sea, digamos que los precios de los commodities, que es su insumo principal, la materia prima, sí puedes utilizar estos instrumentos de futuros para hacer coberturas para evitar que cambie demasiado la fluctuación de esa materia prima, pero normalmente, y lo vamos a ver con otros productos que también, por ejemplo, los que producen oro, etcétera, normalmente lo que ellos hacen es garantizar que esas cosas tengan estabilidad, esos precios tengan estabilidad, pero realmente lo que convierte una operación en muy rentable es el uso de la tecnología, ¿no? Y entonces, ¿por qué los activos, que me imagino que el uso de la tecnología tendría que haber impactado también esos números, se han mantenido constantes? Creo que tiene más que ver con lo primero que dijiste, de los cambios, que, mira, por ejemplo, cuando tú usas, voy a hablar como en finanzas personales, cuando tú usas una tarjeta de crédito y debes una cantidad de dinero, quizá hay muchas cosas que te hacen creer que usar la tarjeta de crédito es buena, pero los pagos de los intereses pueden ir mermando tu ingreso del futuro, ¿no? Entonces, mejorar tu calidad, la calidad de tu estructura de estructura de capital se llama, puede mejorar mucho tus márgenes, eso por ahí puede ser una de las razones. Pero, perdón, ¿cuál fue esa última pregunta? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Que los activos totales no hayan cambiado mucho, pero se habla de que, bueno, tú dices que es quizás sus ganancias netas hayan aumentado por la inversión en tecnología o por bueno, esos ¿dónde se refleja esa tecnología, pues? No, la tecnología se refleja en los márgenes. Quizá a mí me falta aquí poner una de utilidad operativa en esta diapositiva y a lo mejor ahí podremos verlo, pero donde podría ser todavía más preciso sería que viéramos márgenes brutos. Ahí los márgenes brutos es donde podríamos encontrar la explicación de lo de la tecnología, pero normalmente sí, la tecnología te va a ayudar. Cuando tú veas mejoras en los márgenes de operación, muchas veces tiene que ver con que hiciste mejoras en lo administrativo. Pero cuando tú ves mejoras en los márgenes brutos es porque hiciste mejoras en la tecnología. Y para mí una de las explicaciones que sea tan radical el cambio es un cambio tecnológico. Puede ser también los procesos estos de internacionalización que les estaba explicando, donde a lo mejor estás entrando a otros nichos que te dan márgenes más amplios, ¿no? O por ejemplo que estás aumentando tu ganancia de los ingresos en Estados Unidos, puede ser. Eso puede ser una explicación. Okay. ¿Va? ¿Algún comentario adicional? No. Está interesante, ¿no? Maseca. Yo, la verdad, me sorprendió mucho darme cuenta que es una empresa tecnológica, pero bueno, si quieres conocer más de inversiones, pues nos puedes contactar aquí en la página de Vina. También aquí les vamos a dejar información de capacitación integral. Y pues muchas gracias por escucharnos.